Esta noche vamos a hablar del maltrato en la tercera edad, el cuidador maltratado y el maltrato al adulto mayor. Es una de las cosas más, un síndrome que se establece de maltrato al cuidador y del cuidador maltratado. Las teorías de esta situación se expresan desde varios aspectos. Uno es la teoría de la violencia transgeneracional, que significa lo siguiente: cuando nosotros estamos. Una de las principales causas que tenemos es el miedo a ser viejos. Y entonces por eso a veces despreciamos al viejo. Me dice, ay, no, no es cierto. No, sí es cierto. O sea, hay cierto resentimiento en relación a que, bueno, ¿por qué envejeció así? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no esto? O sea, es una situación de violencia transgeneracional. Por eso es que se establece que fulanito violó. No, no sé si vieron la noticia que habían violado a una abuelita de 102 años o algo así, por un bombero, algo así. Mm. El chiste está de que estas situaciones son muy repercutorias en razón de esto, de la violencia transgeneracional. Luego sigue una teoría de sobrecarga de cuidador. Una de las características es esa: el que está sobrecargado el cuidador ya llega un momento en que se enfada de tener que atender a un adulto mayor. Y empieza a maltratarlo. La otra es la psicopatología del maltratador. Tenemos también mucha gente que son psicópatas, y esta psicopatología pues nos genera el maltrato, o sea, nos genera el pensar muchas cosas. La otra es la dependencia. La de la psicopatología, por ejemplo, hay quien la mata viejita, se decía, no, para que no sufran, pero pues es una psicopatología. ¿Cómo voy a permitir que muera alguien, no? Ahorita en la mañana tenía un paciente, el cual le dijo, ya quiere que se muera su mamá, para que no sufra. Pero pues ella tiene que buscar una calidad de vida. No estamos en eso ahorita, pero si es cáncer que si no es cáncer. Muchos viejos son dependientes y eso hace que sean maltratados más fácilmente. Luego los otros son los que no quieren vivir. Tengo una paciente ahorita que desgraciadamente vive sola, no quiere a nadie, no quiere tener a nadie. ¿Y qué creen que le pasó? El día de ayer, en la madrugada, resulta que se quiso levantar al baño, se cae y queda ahí tirada, se fractura. ¿Cómo llegó a la sillón? Dice que la ayudó la Virgen. Yo no sé porque estaba encerrada por dentro, y hasta después, ya como en la tardecita, me hablaron para decir que si pudiera verla. Por eso precisamente fue que les dije que tuviéramos la clase, porque fui a ver a esa paciente. Y entonces verdaderamente la encontraron sola, ahí haciéndose del baño en su sillón. No comió nada, nada, estaba deshidratándose la pobre mujer. Y eso, pues, es el aislamiento. Entonces, no, ¿por qué no quiere tener a nadie? Porque dicen que le van a robar y demás. Luego viene la integración de todas estas condiciones que van a generar las teorías respecto al maltrato. Bueno. Viene la epidemiología de esta situación. En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido reportan de 3 a 6% que mayores de 65 años son víctimas de maltrato físico, psicológico y abandono. En México, más frecuentemente en mujeres y por miembros familiares. Los miembros familiares son muy frecuentemente que hacen que lastiman al familiar. Aparentemente dicen ustedes, ay, ¿cómo va a pasar? Sí, sí pasa, pasa y muchas veces. En el 2006, la Ciudad de México reporta que el 16,7 sufre de maltrato psicológico, 12% económico, 3,9, físico 3,7, negligencia y abandono 3,5, el sexual 0,9, de acuerdo a lo que estudió Giraldo y Rodríguez en 2006. La tasa de mortalidad en estas personas va a ser mayor y la esperanza de vida menor. Los factores de riesgo para que un adulto pueda sufrir más maltrato va a ser: una, la dependencia funcional. El hecho de que tú seas dependiente nos va a llevar a eso. Por eso es que es importante que el adulto mayor no sea dependiente. En este caso se abusó, por ejemplo, en la soledad. Esta señora no quiso ser dependiente, no quería depender de nadie, pero ¿qué le sucedió? Pues se accidentó. Luego sigue el deterioro cognitivo, cuando pierden un poquito su conocimiento en cuanto a la memoria, y eso va a generarlo y va a ser fácil presa de este maltrato. Las conductas de agresividad para los que la cuidan, acusos que no son adecuados.
la incapacidad de tener un recurso financiero, enfermedades de algún tipo psiquiátrico, puede ser desde una esquizofrenia hasta una depresión, o lo que sea, ¿no? Sexo femenino son más frecuentemente afectadas, la edad avanzada, el aislamiento social, así como una historia previa de violencia familiar. Los factores de riesgo para que se presente este síndrome de cuidador y maltrato en el cuidado es el que se presente un colapso del cuidador, el síndrome de burnout en el cuidador. Dos, enfermedades psiquiátricas o problemas psicológicos de los cuidadores, el abuso de sustancias y las dificultades financieras o desempleo. No me recuerdo, hay una película muy interesante en donde un, un cuidador abusa de de sus pacientes. No me recuerdo cómo se llama, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta ustedes de las características psicopatológicas que puede tener a veces un cuidador. Aparentemente no sabían ellos, pero él abusaba de ellos. ¿Por qué? Porque se enamoraba de sus pacientes. Entonces digo, esto puede suceder. En cierto momento abusaba de sustancias este amigo. Entonces hasta que lo encuentra, ¿no? Factores de riesgo ambiental y factores familiares. La familia disfuncional, relaciones conflictivas, el aislamiento social y la red de apoyo deficiente para el cuidado del paciente. Luego siguen los factores de riesgo, el maltrato institucionalización, perdón, institucional. Esto es una inadecuada capacitación para los que trabajan ahí, experiencia inadecuada, la supervisión inadecuada para vigilar que se esté tratando bien. Se confunde mucho el trato como debe de ser, con el exagerar. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando yo estuve en la tercera edad, en donde habitualmente yo estaba al tanto de los pacientes, pero no estaba con queriéndoles. Y cuando llegaba, por ejemplo, algún personaje, ya sea el gobernador, gobernadora que fuera, llegaban y se trataban de exagerar. Yo me doy cuenta perfectamente cuando una persona está exagerando, haciendo con ver que sí, ¿verdad? Está cuidando al paciente. Y no es cierto, no lo está cuidando. No es exagerar el amor, sino es el darle la autosuficiencia a un adulto mayor para considerar que no estamos cayendo en este factor de riesgo de maltrato. La falta de personal en estas instituciones también es importante. Quieren que bañen, limpien, atiendan a 100 gentes con 6 personas, imposible. Y para tres turnos, salarios bajos. En algún tiempo me acuerdo que platicando con alguien pues vamos, de la política, iba platicando y entonces estaba comentando, me preguntaban que cómo estaban las enfermeras ahí antes, que le dije que estaban muy abandonadas de Dios, porque tenían un salario. ¿Y cuánto están ganando? Tanto. Ay, pues está bien. No, le dije, porque usted esa cantidad se la toma en una sentada a cenar, mientras que ella la gana en un mes. Entonces, estas características son muy interesantes. La fatiga laboral y los salarios bajos, perdón. Y la transferencia negativa del personal, o sea, hay veces que somos negativistas, ¿no? Vemos lo malo y no vemos lo bueno. Mm, ¿Cómo podemos orientarnos de maltrato en el adulto mayor? Uno importante es la historia clínica. Mediante entrevista, el examen físico del paciente afectado de maltrato. Ver el nombre, tiempo de vida, de situación de violencia, el estado físico y mental que deriva del examen y la entrevista, la descripción minuciosa de lesiones o daños relacionados con el maltrato, causas probables en su origen, procedimientos diagnósticos efectuados, el diagnóstico mismo y el tratamiento médico y de orientación que proporciona el trabajo social, así como los datos de las personas responsables. Una de las principales causas cuando llega alguien a una consulta, vean ustedes cuando se exacerba el tratar de hacer quedar que los tratan muy bien, y vean ustedes si no tienen lesión, si están bañados, si no tienen uñas largas, si su aliño en su vestir es adecuado, si no está sucio, porque ahí vamos a dar cuenta si verdaderamente nada más están exagerando y están diciendo que lo atienden y no lo atienden como debe de ser. Por ende, tenemos este cuestionario de maltrato. Con una sola respuesta positiva es maltrato. Le tenemos que preguntar al anciano, ¿alguien de esta casa le ha hecho daño? ¿Alguien le ha tocado sin su consentimiento? ¿Alguien le ha hecho hacer cosas que no quiere hacer? ¿Alguien le ha tomado sus cosas sin su consentimiento?
¿Alguien le ha regañado o amenazado? ¿Ha firmado algún documento sin haberlo leído o entendido en su contenido? ¿Le tiene miedo a alguien en esta casa? ¿Pasa mucho tiempo solo? ¿Alguna vez han dejado de que alguien de ayudarle a cuidarse cuando ha necesitado ayuda? Con estas em, son 2, 4, 6, 8 y 9 preguntas. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Podemos, si una de estas está positiva, ya podemos considerar que se trata de un maltrato. Signos de alarma en sospecha de maltrato. Si nosotros estamos viendo que una persona fue fracturada, que está desnutrida, deshidratada, que tiene úlceras de presión, si tiene abuso sexual o cambios en su comportamiento, que haya lesiones o abrasiones en su piel, referente a su medicación, maltrato financiero. Con alguna de estas condiciones vamos a saber que esta persona está siendo maltratada. Luego sigue la deshidratación como causas probables de maltrato, el delirio. ¿Perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Los hallazgos generales en el caso de prueba de maltrato va a ser la deshidratación, el delirio, el abatimiento funcional sin cuidador, infestaciones, piojos, liendres, pulgas, garrapatas, etcétera, etcétera. Escoriaciones secundarias e infestaciones, los piquetes de pulga o de chinche, pelo desaliñado, úlceras de presión, datos de malnutrición, uñas largas y sucias, mala higiene corporal, mala higiene dental o piezas incompletas con caries, impactación fecal, depresión, aislamiento social y alteraciones en el sueño o en ingesta de alimento. ¿Mm? Ahorita en el hospital tenemos, si quiere ir alguien, tenemos una paciente con abandono social. Se van a dar cuenta con desaliñada hasta, a pesar de que dice que la han visto y que la llevan con un médico para que le den algo y ahí se queden. O sea, nada más para justificar algo. ¿Mm? ¿Cuáles son los principales hallazgos consistentes al maltrato físico? Las dermoabrasiones, las quemaduras, marcas de mordeduras. Hay veces que gente muerde, lesiones múltiples. No que nada más Luis, ¿Luis qué? El Luis es el español. Lesiones múltiples en estadios variables, estos son hematomas, quemaduras con bordes definidos, alopecia traumática, a veces que les jalan los pelos y se les caen a los abuelos, evidencia de restricción física, fracturas, hematomas, laceraciones, las úlceras de presión es seña de que no se mueve. Múltiples heridas de diferente estadio, miedo al cuidador, nada más lo ven y como que se agüitan. El desvanecimiento de desórdenes psiquiátricos como es el estrés postraumático. ¿Mm? Otra de las características son psicológicamente que generan casos de posible maltrato, es el aislamiento social. Les tengo un chisme al momento. Mm, En el hospital general de zona número 1, aquí en el Seguro Social, hay el nombre de el auditorio que lleva el nombre de una persona que era una enfermera excelente. ¿Mm? Esa enfermera tenía su madre. Su madre era una exitosa empresaria de academias de taquimecanografía allá en Tulancingo. Entonces, esas academias eran brillantes y no olvídense. Pero pues su hija tenía esta hija que era de su primer matrimonio, después se volvió a casar y tuvo 4 hijos. Pues bien, resulta de que uno de sus hijos la llevó al aislamiento social con el fin de quedarse con todos sus bienes. Y entonces, ¿por qué? Porque empezó a darse cuenta que podía tener síntomas de demencia, pero la aisló a grado tal de que exacerbó y aceleró su demencia, a grado tal de que del, el pequeños olvidos se fue hasta el tercer estadio. La depresión por estar encerrada, no ver a nadie, no les dejaba ver a los hermanos, a la mamá. La señora murió, por eso le pusieron pero imagínense, ella queda ahí y la pobre mujer quedó con demencia y abusada en cuanto a su economía. Hay depresión, alteraciones del sueño o en la ingesta de alimentos,
miedo al cuidador, inicio de desórdenes psiquiátricos con ataque de pánico ante posibles hechos externos que pueden generar maltrato, condiciones de vida inadecuadas, que no haya el baño adecuado, etcétera. Todo eso es maltrato. ¿Cómo se describe anatómicamente donde se presentan las principales lesiones del maltrato? Pues donde más se presenta es en las extremidades superiores. Brazos, tórax en ocasiones, con un 43,9%. Luego sigue a nivel de la boca, le tiran un diente que se le cayó de alguna causa inesperada, pues puede ser señas de maltrato dental y el cuello que también puede presentar alteraciones o afectaciones de un 22,8%. En la cabeza y en el cráneo puede ser un 12,2. Sobre todo es externo, donde le jalan los pelos y se queda calvo. Y las extremidades inferiores del 10,6% y en el tronco 12,2%. O sea, para que se den ustedes cuenta cómo está la distribución anatómica de estas lesiones de maltrato. ¿Qué exámenes de laboratorio podemos utilizar para evaluar una sospecha de maltrato? Acuérdense de lo que dijimos, cómo es el síndrome de deterioro o de deslizamiento. ¿Qué le sucedía después de que se presentaba el evento desencadenante? Alteración del balance nitrogenado. La urea, creatinina y los electrolitos séricos pueden exacerbarse o disminuirse. Hay una deshidratación, hay sobrecarga de electrolitos, elevación de urea y de Boone, en ocasiones hasta de la creatinina, biometría hemática completa para saber si no hay leucocitosis o plaquetopenia, que también puede ser un factor indicativo de infección. Albúmina, perfil de lípidos, ver qué tan cantidad, en ocasiones están por debajo de niveles normales. El análisis toxicológico no va a ser que le estén dando algún narcótico para que pueda dormir y no les fastidie en la noche. Los niveles séricos pues, disponibles en los medicamentos prescritos, porque en ocasiones les da algo, pero le están exagerando, ¿no? Y aquí surge la situación del término viejismo. ¿Pero qué es el viejismo? Es expresarnos mediante un conjunto de contravalores y actitudes peyorativas que resumen la marginación y exclusión de todos los órdenes de la vida del adulto mayor. Me van a preguntar ustedes, bueno, ¿qué es el viejismo? Una crítica. Si ya estás viejo, ya no puedes. Eso es un viejismo. Mm, una competencia. Las características, el hecho de estar trabajando en unos lugares donde era comercio de viejos, ya es un viejismo. Mm, la expresión de decir, primero dale el riñón a una persona joven que a un viejo. El viejo ya se va a morir. Eso es un viejismo. Y muchas cosas peyorativas de actitud de parte de los jóvenes para los viejos. Esos son viejismos. La discriminación en la tercera edad. Cuando se presenta cambio de las relaciones familiares, una vez que, por ejemplo, se acordarán que vimos en el cortometraje, se los pasé, ¿no? ¿O no se los pasé? ¿Quién me recuerda? El de El de la Jugando con la muerte. muerte. Sí, 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 lo vimos. ¿Mandé? ya vimos ese video, el de Ah, jugando con bueno. el Ese viejito. video es el cambio de relación de la familia. ¿Sí me explico? Si ustedes se percatan, ¿quién predominaba ahí? A ver, recuérdense. ¿Quién predominaba? Pues el hijo tomaba a su papá, o sea, el anciano, como, pues que decía puras locuras, o sea, no le daba importancia a su voz. ¿Pero quién mandaba? El hijo, No, bueno, la señor. papá. ¿Mande? La esposa era la que mandaba. Es un cambio de relación de familia. No era el hijo, era la esposa. El hijo le seguía el rollo a la esposa. Claro, entraba en las circunstancias de que él pensaba que estaba metiendo, ya estaba perdiendo el juicio. Pero ese, más que todo, era la esposa. La esposa lo detestaba. Entonces, una situación de cambio de relaciones de familia. Mm, nadie lo quería porque cuando tú quieres a alguien, es cuando tú enseñas a querer. Por ejemplo, si tú enseñas a tu hijo a que quiera a sus abuelos, los va a respetar hasta el último momento. Pero si tú no haces eso mismo, te puedo asegurar que las características nunca van a ser igual.
Pérdida del papel hegemónico que en otro tiempo tuvo el anciano. O sea, antes él era el que mandaba. Se acordarán, mira, yo en mis tiempos eh, no necesitábamos de médicos. A mí me salió esto y yo me curé solo, ¿sí? Esa era la esencia de el anciano que estábamos viendo jugando con la muerte. Entonces, Eusebio Martín, don Eusebio decía que él se podía, vamos, cuando dice, vamos, te gané, muleta, es una de las características que él era el hegemónico, pero en otro tiempo. Sí vemos esto y era discriminado en ese contexto familiar. Mitificación de la sociedad de consumo con exaltación de su juventud. Él pensaba en su juventud y olvídense, es un típico, o sea, donde nosotros podemos apreciar lo que vimos en ese cortometraje, cómo actúa la sociedad de consumo. ¿Qué es lo más importante? El poder tener a su papá. ¿Qué se te ofrece, papá? ¿Qué quieres? En vez de estar viendo un programa, ándale, ya vente, porque está empezando. Eso le dijo la esposa al hijo del señor. Y él, tardo ni perezoso, ahí va. En vez de decir, me voy a quedar contigo hasta que te tomes tus pastillas, hasta que te duermas, así como cuando me dormías de pequeño. La visión hedonista de la vida. Nosotros creemos que la vida es hermosa. Mangos, la vida es muy sufrida. Sin embargo, si tú la ves con sonrisas, es diferente. La negación sistemática de los valores tradicionales. Mm, Acabamos de ver, yo me toca ver, donde está acariciando la Sheyman a un bebé, y por el otro lado se ve abajo la matazón que hicieron, ¿no? De la gente que está empapada con el huachicol. Así que cuidado si alguno está empapado, ¿eh? Porque va a pasar lo que en el padrino. Ahora es el padrina, la padrina. ¿Cómo le ponen? Porque ya tiene que ser tona. La la padrina. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que sucedió. Mientras están bautizando y están acariciando, por el otro lado están matando. Aparentemente, espero que esto no se grabe mucho, porque si no, ¿para qué le cuento? Mi vida corre peligro. Negación sistemática de los valores tradicionales. Realmente no tenemos un valor tradicional. Ya no estamos orgullosos de nuestro México. Eso de decir somos, no es cierto, no somos. Somos unos mestizos que nacieron de dos culturas, una española y una mexica. Mexica o yaqui, de donde gusten ustedes, pero eso es un mestizaje. Y los valores tradicionales se estriban en qué? En un pulque, en una tequila, en un ron, en un pescar, todo eso que se hace, eso es el valor tradicional en nuestra cultura, en nuestras artes. Y nos avergonzamos. Ay, Dios, qué feo se ve. ¿Ya te fijaste cómo viene? ¿Mm? Esa es una alteración, negación sistemática de estos valores. La escasez de recursos y el incremento de enfermos crónicos. Todo eso son actos de discriminación para el anciano. La intervención del sector salud para confirmación de los maltratos. El uso de medidas de sujeción física. Si nosotros vemos a un paciente que está sujetado en un hospital, estamos tendiendo hacia un maltrato. La tendencia y la obstinación diagnóstica. Hay veces que nos aferramos a un diagnóstico y no le buscamos por otro lado. El encarnecimiento terapéutico. Acuérdense de la frase que veímos en la muerte. Y ahora enfermo te encuentras sin permitirse nada. La venoclisis te hiere y el ventilador te ahoga. Y asimismo ves cómo tu vecino se muere. No te has podido mover y no puedes hablar, pero con tu mirada suplicas, déjenme morir. Entonces, esa situación de encarnecimiento terapéutico también nos lleva por caminos escabrosos que nos impiden a veces el determinar ya el momento de la partida. La negación de asistencia o limitación de determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos en base a la edad. Muchas veces nos negamos a que se vayan y que hagan todo lo posible, posible, como a ti no te va a doler, pues que a todo dar. El uso excesivo de psicofármacos, tenerlos dormidos, eso es malo. Yo no me gusta tener dormido a mis pacientes. La transferencia negativa en el personal de salud. Ay, ya se me fue. ¿Se te fue? Sí, el del 20. Eso no es bueno. Créanme que una de las causas siempre tratar de nuestros pacientes conocerlos por su nombre. La Lola, la Herminia, o sea, todos los pacientes, de la Gloria, tienen nombre.
No es una cama, es un nombre. La transferencia negativa en el personal es cuando nosotros, ¿cómo te fue con la del 8? Ay, todavía sigue. No, entonces no. Eso es negativismo por transferencia. Retraso en la atención por parte del personal de salud, el no apego a indicaciones médicas por parte del personal. Hay veces que llego y que no le hicieron esto, que no le dieron esto, entonces olvídense, se complica. Aquí vemos una escala para poder nosotros evaluar la sobrecarga de un cuidador. Piensa que su familiar le pide más ayuda de lo que realmente necesita. Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted. Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de la familia con otras responsabilidades, ya sea trabajo o familia. Siente vergüenza por la conducta de su familiar. Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar. Piensa que el cuidador de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de la familia. Tiene miedo por el futuro de su familiar. Piensa que su familiar depende de usted. Piensa que su salud ha empeorado debido a que tener que cuidar a su familiar. Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar a su familiar. Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar. Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos y cuidados de su familiar, además de otros gastos. Mm, Piensa que no será capaz de cuidar a un familiar por mucho más tiempo. Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó en la enfermedad de su familiar. Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona. Se siente indeciso sobre qué hacer sobre su familiar. Piensa que debería de hacer más por su familiar. Piensa que podría cuidar mejor a su familiar. El grado de carga experimenta por el hecho de cuidar al familiar. Vemos aquí, nunca es uno, rara vez es dos, algunas veces tres, bastantes es cuatro y casi siempre es cinco. Dependiendo de esto, ya hacemos el sumatorio. Y colorín colorado, ¿dudas? No, doctor. Sí, doctor. No, doctor. ¿Alguien me No, iba a doctor. preguntar algo? Ya, así yo sí. Adelante. En caso de detectar alguno de estos problemas, igual se tendría que hacer algún reporte por tipo de que al Muy buena Ministerio pregunta. Público o algo así. Claro que sí. Tanto peca como dicen, tanto pega la baja como el que le jala la pata. Si tú no haces ese reporte de que ha habido un maltrato sobre un paciente, te haces cómplice del maltratador. Y esto te genera, puedes, o sea, hay leyes de los viejos en donde pueden ser aplicables sobre tanto el cuidador como el médico o el asistente que haya tenido, ¿sí? Sí se puede hacer esa demanda. Es necesario que se haga ante una institución, ante un juez, ante pues, todo lo que se está siendo maltratado. De hecho, hay seguimientos para algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay caídas múltiples a cada rato, que llega un paciente que se está cae y cae. Después de la tercera caída, como dicen por ahí, y tienes que llamar al Ministerio Público para que investiguen a los familiares, porque se está cayendo tanto. Ujú. Sí se puede hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Mm. ¿Mandé? Iba a oír algo. Ajá. ¿Bañarlos a fuerza? No. Miren, la violencia surge cuando no se sabe manejar un paciente. Por negligencia también podemos hacer maltrato. ¿Por qué? Porque no sabemos. Tendremos que buscar a alguien que nos ayude para ver cómo se puede bañar al paciente. Ujú. Mira, en las instituciones es en donde más se ve esto, cuando no se tiene la capacidad necesaria para poder manejar al adulto mayor. Ujú. Ahí los meten y a veces hasta cuetazos o con una manguera para bañarlos, ¿no? Y eso me enojaba mucho. Porque tan fácil como es llegar y vacilar. Ahora le vamos a echarnos un. Es sábado de gloria, ahí te va el vato. Pum. O sea, jugar. El chiste de una situación evitar
maltrato o afectación, es el juego. El juego, tenemos que jugar con ellos para poder, vamos a echarnos unas cartitas. Si pierdes, yo gano. Y tienes que hacer lo que yo te diga. O sea, es eso, ¿no? Todo lo podemos solucionar jugando y sonriendo. Con fuerza casi nada. Ujú. Otra preguntita. Bueno, vamos a ver. Arroyo, Arroyo Arenas, Edgar, Presente, doctor. Paula Andrea,